Un momento, voy a paralizar la grabación. Ahora sí. Voy a paralizar la grabación porque si no, el video o la clase no la van a poder ver ustedes por YouTube debido a que es un video de red, ¿no? Y es probable que a veces se cancele el video parcialmente. Posterior al video voy a empezar la grabación. Muy bien, atención al video que yo les voy a mostrar, nos va a servir bastante para entender lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras se entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. Muy bien, jóvenes. Resina y cera. Voy a volver a repetir el video para aquellos que recién se están integrando a la clase y aquellos que ya lo hemos visto, volver a especificar aquellas partes que nos son útiles o que todavía tenemos duda, ¿ya? Voy a volver a repetir el video nuevamente.
El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras se entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. Muy bien, ahora sí. Se A cubría partir el cuerpo. entonces de ese video, vamos a desarrollar la sesión de hoy día, ¿no? Entonces, vamos por acá. Entonces hemos venido trabajando esto. Muy bien, entonces empezamos con nuestra clase de hoy día. Vamos a ver, me están escribiendo por acá. Avendaño, muy bien, excelente. Paredes, ¿me está escuchando? Buenos días, Paredes, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Me ayudas con la participación oral de esta clase, por favor? En una hojita, puede ser en un Word o en una hoja física para que posteriormente me entregues, ¿ya? Muy bien, vamos a ver por acá. Primera pregunta, chicos, que tiene que ver con el video. Para los egipcios,
¿dónde se encontraba la sabiduría del ser humano? ¿El ¿No? corazón? No sé por ahí quién habló, pero es que no se levanten la mano, entonces no sé De quién la ponerle la cruz. calificación. Escuché dos voces. De la cruz, profesor. Ok, de la Cruz, buenos días. Muy bien, en el corazón, pues, ¿no? Para los egipcios, la sabiduría se encontraba en el corazón. Por eso que ellos desarrollaban el juicio de los muertos, ¿no? Una idea que consistía en que el corazón del difunto era llevado a una balanza, ¿no? Para pesarlo junto a la pluma de la justicia o pluma de la verdad, ¿no? ¿Por qué el corazón? Porque ahí está pues la sabiduría, ahí contiene, profesor, todas las acciones que lo han llevado a este hombre a merecer si vive o no vive en la eternidad, ¿no? Entonces, por eso que se conservaba el cuerpo, porque ellos practicaban la momificación, ¿no? Los embalsamientos, ¿no? Era importante la conservación del cuerpo. Bueno, Mesopotamia ya hemos hablado, hoy día tenemos que hablar sobre Egipto. Proceso histórico. Para entender el proceso histórico de Egipto, habría que ubicarlo en el mapa, ¿no? Egipto es una civilización que pertenece al mismo país con el cual hoy día nosotros lo conocemos, ¿no? Egipto, ubicado en el continente africano. Lo primero que quiero que observes es que Egipto estaba, ahí mira, localizado o dividido en dos regiones. Uno es el Bajo y el otro es el Alto, ¿ya? El Bajo y el Alto. Ahí está, ¿no? El Bajo y el Alto. Y obviamente, a partir de entender las ubicaciones de Egipto, vamos a poder comprender cómo es el proceso histórico. Pregunta, chicos, ¿cuál de los dos Egiptos, el Alto o el Bajo, está cerca a la desembocadura del río Nilo? Levanta tu manito. Avendaño, te escucho. Alto Egipto. Alto Egipto, no. Obviamente la respuesta es el Bajo, ¿no? Profesor, ¿por qué? Observa por la imagen, hijo. La pregunta es desembocadura, mira. El Bajo Egipto está cerca a donde el río termina. Y pregunta, ¿dónde terminaba el río Nilo? Mano levantada. ¿Dónde terminaba? ¿Dónde desembocaban sus aguas el río Nilo? ¿En qué lugar? Levanta tu manito, observa el mapa. ¿En qué lugar desembocaba el río Nilo? Perla, En el Mediterráneo. correcto, punto. Así está, mira. Ahí está, ¿no? Desemboca en el Mediterráneo, pues. Y desemboca como si fuese un embudo, ¿no? Esto se le llama delta, jóvenes, ¿no? Cuando un río desemboca como si fuese un embudo, se le llama delta, ¿no? Desemboca en forma delta, ¿no? El Bajo Egipto. Entonces, esta zona desembocaba en el Mediterráneo, ¿no? Y corresponde al Bajo Egipto. Pregunta bien inocente, ¿ah? ¿Cuál de los dos Egiptos habrá desarrollado la agricultura? Manito levantada. ¿Cuál de los dos Egiptos? Avendaño. El Alto. El Alto, no. Obviamente que el Bajo, pues jóvenes. ¿Por qué, profesor? Porque el Bajo está cerca, muy cerca a la desembocadura, ¿no? Y al estar muy cerca de la desembocadura, aprovechaba las crecidas del río, pero también aprovechaba la época de estiaje, cuando el río decrecía. La crecida para el comercio y la época de estiaje para que en esa tierra que ahora está fertilizada por el limo del río se pueda desarrollar la agricultura, pues, ¿no? Entonces, por eso es que el río Nilo era fundamental. El padre de la historia, llamado, pregunta, ¿quién es el padre de la historia? Manito levantada. ¿Quién es el padre de la historia? ¿Profesor Luis Aníbal? ¿Yo soy el padre de la historia? No creo, ¿ah? ¿Quién es el padre de la historia, jóvenes? Levanta tu manito. Levántala, levántala. Tu manito, ¿ah? No tu patita ni tu colita. Erika Salas, te escucho. Heródoto. Muy bien, Erika. Punto a Erika, ¿ya? Y también a Valerie y a Berríos en el chat. Punto. Herodoto es el padre de la historia, pues. Bueno, Herodoto, jóvenes, afirmaba lo siguiente, ¿no? Él decía que el don del Nilo, ¿no?
¿Cuál es el don del Nilo? Decía Heródoto. Egipto, pues. Él decía que el don del Nilo, ¿no? Es Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque los egipcios desarrollaban la agricultura gracias a ese río, ¿no? Gracias a ese río. Pregunta inocente. Entonces se entiende que la agricultura es su principal actividad económica. ¿Cuál habrá sido el principal cultivo de los egipcios? Levanta tu manito. Su principal cultivo, jóvenes. Perla. ¿El trigo? Tal vez. Claro, muy bien, punto. El trigo, jóvenes, ¿ah? El trigo era el principal cultivo de ellos, ¿no? Tenían graneros, lugares donde depositaban su trigo, pues, ¿no? ¿Por qué era importante sus graneros? Porque Egipto está rodeado de desierto, mira. Desierto de Arabia, ¿no? Por acá está el desierto de Nubia, desierto de Siria, todo era desierto, jóvenes, ¿ah? Entonces, esta zona, el Bajo Egipto, era la zona más fértil de todo. ¿Por qué, profesor? Porque en el Alto Egipto lo que había era una zona montañosa, jóvenes, montañas, ¿no? Mayormente era una zona de montañas. Eso quiere decir que las personas que vivían en el Bajo eran personas muy prósperas, ¿no? De mucha comida, de mucho excedente. Y ahí empieza la historia de Egipto, pues, en el Bajo Egipto, jóvenes, ¿no? Ahí empezó la historia. ¿Cuándo empezó la historia? En una época que se suele llamar, que se suele conocer como el periodo predinástico, ¿ya? En el periodo predinástico, es decir, cuando no habían dinastías, ¿no? Predinástico, los egipcios se organizaban, acá lo pongo ya, predinástico, ¿no? Los egipcios se organizaban en comunidades. Estas comunidades, por ejemplo, en el Perú se le conoce con el nombre de Ayu, ¿no? En la época egipcia se le conoce con el nombre de nomarca, ¿no? Comunidades o nomarcas. ¿Quién era el jefe de la comunidad nomarca? Era un nomo, ¿ya? El jefe de la comunidad o nomarca era un nomo. Repito, jefe de la comunidad o nomarca era un nomo, ¿ya? Ahí está. Jefe de la comunidad o nomarca era un nomo, ¿no? Ahí está, jóvenes. Muy bien. Comunidades o nomos, ¿no? Nomarca. Listo, jóvenes. Muy bien, ahí está entonces. Y a partir de estas comunidades es que, pregunta, jóvenes, ¿cuál de los dos egipcios, el alto o el bajo, habrá pasado carencias de comida? No tenía mucha comida. Mano El levantada. Es alto. fácil. Levanten la mano, levanten la mano. César Bruno. El Alto Egipto. El El Alto alto, Egipto. muy bien. Punto, Bruno. Hay que levantar la mano, jóvenes, ¿ah? Si no pueden levantar la mano en el chat. Muy bien. El Alto Egipto tenía carencias, la gente tenía hambre ahí. ¿Por qué? Porque era una zona montañosa, pues no había el trigo que tenía en el Alto, ¿no? O sea, profesor, en pocas palabras, pregunta, ¿qué pasaría si yo tengo mi bicicleta, me compro mi bicicleta, ¿no? Bien bonita de aluminio, y de repente, ¿no? Me voy a un gimnasio, me voy a un parque y me da unas ganas de ir al baño, ¿no? Pero antes de llegar al gimnasio he pasado por un parque donde había un montón de jóvenes que veían mi bicicleta con deseo, ¿no? Esa bicicleta qué bonita. Pero bueno, me fui al gimnasio y dejé mi bicicleta amarrada fuera del gimnasio. ¿Qué podrá pasar cuando yo salga del gimnasio? Mano levantada. ¿Qué va a poder pasar, Perla? Que te lo hayan robado, ¿no? Por supuesto, muy bien, punto. ¿Por qué? Porque desean lo que no tienen, pues, ¿no? Entonces, el Alto Egipto deseaba lo que no tenía, ¿no? Deseaba esas tierras del Bajo, ¿no? Y al desearlo, se las va a querer robar. Pero ¿cómo se las va a querer robar? Mediante la guerra, pues jóvenes, ¿no? Recuerda que estamos en la época del bronce, el metal más fuerte de esta época es el bronce, ¿no? Entonces la guerra. Y es en la guerra donde aparece una ciudad. La ciudad se va a llamar Tinis. Y era una ciudad que quedaba en el Alto Egipto, acá abajo, al sur, ¿no? En esa ciudad Tinis nació un hombre. Ese hombre va a ser importante para la historia de Egipto. ¿Por qué, jóvenes, ese hombre va a ser importante para la historia de Egipto? Porque ese hombre dirigió a todo el sur, a todo el Alto Egipto. ¿Para qué, profesor Luis Aníbal? Para invadir el Bajo Egipto, pues, jóvenes, ¿no?
Ese hombre dirigió todo el Alto Egipto para invadir todo el Bajo Egipto, ¿ya? ¿Quién es ese hombre, profesor? Ese hombre se va a llamar Menes, jóvenes. El primer faraón de Egipto se llamó Menes. Menes, también llamado Narmer, conocido como el Rey Escorpión. Este fue el hombre, ¿ah? Que se le ocurrió dirigir a todo el Alto a invadir el Bajo, ¿no? Y como él era de la ciudad de Tinis, a la época que Menes gobierna se le va a llamar periodo tinita, ¿no? Entonces Menes llegó con todos al norte y vieron riquezas, tierras, y decidieron quedarse en el norte, y para eso Menes fundó una nueva ciudad, porque al dominar al norte prácticamente los está unificando. El primer unificador de Egipto entonces es Menes, y la ciudad que va a fundar se va a llamar Menfis. Y la ciudad de Menfis va a dar origen al periodo menfita. El periodo menfita se llama así por la ciudad de Menfis, fundada por Menes. Y Menes, cuando funda Menfis, está iniciando el imperio antiguo, muchachos, ¿no? Ahora sí, Menes aprovecha todas las riquezas del Alto Egipto para desarrollar la agricultura, para alimentar a su pueblo, el pueblo del sur, y producto de eso es que ahora sí, Menes va a poder hacer obras. Profe, ¿y qué pasa con la gente que fue derrotada? Pregunta inocente. En la edad antigua, ¿qué pasa con los que eran derrotados? Levanten la manito. ¿Esclavos? Levanten la manito. César, te escucho. Se volvieron esclavos. Por supuesto, ¿no? Y es punto, César. Y esos esclavos son los que van a ser movilizados para construir las grandes pirámides, jóvenes. Pregunta de examen de admisión y pregunta de acá también de tarea posiblemente, ¿ah? ¿En qué periodo se construyen las pirámides? En el periodo menfita o llamado también Imperio Antiguo, ¿no? Ahí están. ¿Cuáles son esas pirámides? Levanta tu manito, con las manitos arriba. ¿Cuáles son? César Bruno Avendaño. La pirámide de Giza. ¿Pero cuáles son, pues? Yo sé que queda en Giza, pero yo quiero el nombre. ¿Cuáles son? A ver, alguien por ahí, manito levantada, con las manitos arriba. Todo está en la lectura. Por eso les da una lectura, ¿no? ¿Cuáles son las pirámides, jóvenes? Con las manitos arriba. ¿Cuáles son? Manito levantada. Con las manitos arriba. ¿Cuáles son? A ver, me escribe. Avendaño, y a Ya, ver, profe. Perla, a ver, Perla. Keops, Kefren y Miserino. Muy bien, punto Perla, punto Avendaño también en el chat. Keops, Kefren y Micherino o Miserino, ¿no? Ahí está, muy bien, también Valerie, punto, ahí está. Ya, esas pirámides se mencionan en ese orden porque es de mayor a menor. Keops, Kefren y Miserino. Esas pirámides se construyeron durante este periodo, jóvenes, durante el periodo menfita o menfítico. ¿Ya? Ahí está. Y obviamente es la época de Menes. Sin embargo, Menes muere. Y cuando Menes muere, el último faraón llamado Pepi II no puede enfrentar a los gnomos. ¿No te acuerdas que antes eran gnomos? No puede enfrentar a los gnomos. Por lo tanto, Egipto se divide, se fragmenta, se rompe en no marcados, jóvenes. No marcados, ¿no? Ahí está, jóvenes. Todo lo que aparece. Fragmentación en no marcados. Mis estimados y queridos alumnos de quinto y secundaria de la promoción. Ahí está. Bueno, luego sigue el llamado Imperio Medio, jóvenes. Y el Imperio Medio obedece a qué? A que ahora, ¿no? Los gnomos que vivían pues libres fueron unificados nuevamente. ¿Quién los va a unificar, profesor? Un nuevo faraón, pues, ¿no? Un nuevo faraón. Y este nuevo faraón va a fundar una capital en la ciudad de Tebas, jóvenes, ¿ya? Imperio Medio, ¿no? Entonces se puede decir que después del Imperio Antiguo, ¿qué vino? Un periodo de intermedio, ¿no? Este es un intermedio, lo voy a poner. Mira, este es un intermedio, ¿no? ¿Qué pasó en este primer intermedio? Crisis por los gnomos, ¿no? Luego viene el Imperio Medio, ahora la capital va a ser Tebas, ¿no? Tebas que está en la zona sur. Ahí está, mira, en la zona sur está Tebas, ¿no?
Profesor, y en la zona sur, durante el Imperio Medio, aparece un pueblo de la zona del Asia. De acá llega este pueblo. Este pueblo, jóvenes, viene buscando tierras, riquezas, ¿ah? Sobre todo trigo. Pero este pueblo va a poder someter a los egipcios porque este pueblo tenía armas que eran de material más resistente. Pregunta, jóvenes, ¿qué pueblo está llegando y con qué tipo de armas? Mano levantada. Perla. ¿Canaán? Canaán, no. Mm. Manito levantada. ¿Qué pueblo está llegando y con qué tipo de armas? ¿Qué pueblo está invadiendo Egipto? Mano levantada, con las manitos arriba. Que suene, que suene. A ver. ¿Qué, Perla. los Ixos? Claro que sí, punto, Ixos. Perla. Ajá. Los Ixos, Gracias jóvenes. al carro de guerra, al caballo y al hierro. Muy bien, mira, ahí está, mira. El hierro, jóvenes. El hierro. Esas armas destruían a los egipcios que eran bronce. Y los Ixos se van a quedar pues más de 200 años sometiendo a los egipcios. Hasta que van a ser expulsados, jóvenes. Sí, profe, claro, ¿no? Entonces acá hay un segundo intermedio, mira. Acá hay un segundo intermedio, acá. Se rompe acá el Imperio Medio, ¿con quién? Con la llegada de los Ixos. Pero no solo llegan los Ixos en este Imperio Medio, ¿ah? También va a llegar un pueblo que era religioso, ¿no? Ese pueblo eran los hebreos, jóvenes. Los hebreos. Lo que pasa es que un faraón Ixo le pidió a un hebreo que interprete sus sueños, ¿no? Al hebreo José, que estaba en la cárcel. Y como agradecimiento lo convirtió en un gran visir, en un ministro, ¿no? Bueno, José como ministro permite el ingreso de sus hermanos y de su padre, los hebreos, a Egipto, ¿no? Pero cuando los Ixos fueron expulsados, los hebreos fueron castigados. Pregunta, jóvenes, ¿cómo se castigó a los hebreos? ¿Qué los volvieron? Manito levantada. ¿De qué forma se castigó a todos los hebreos por haber apoyado a los Ixos? ¿De qué manera? César Avendaño. ¿Los esclavizaron? Muy bien, punto, pues. Los hebreos se volvieron esclavos. Muy bien, Berríos en el chat, punto también. Los hebreos se volvieron esclavos, jóvenes, esclavos. Por eso que en el Imperio Nuevo, los hebreos eran esclavos, ¿no? Mira, ahí está, el Imperio Nuevo. Se expulsa a los Ixos y como castigo, los hebreos se vuelven esclavos, ¿no? En el Imperio Nuevo. Y es ahí en el Imperio Nuevo que aparece un faraón, ¿no? Llamado Ramsés II. Pero antes de Ramsés habían aparecido otros faraones, ¿no? Un faraón llamado Amenofis IV o Akenatón, que hizo una reforma, ¿no? Los egipcios tenían muchos dioses, pero producto de la influencia de los hebreos, Amenofis IV intenta establecer el culto a un dios, ¿no? Al dios Atón. Eso es la reforma monoteísta, pues, un solo dios. Obviamente esto no prospera y ya Tutmosis III, esa tumba muy famosa, Tutmosis III, logra la máxima expansión, pero antes de Tutmosis, Tutankamón había restablecido el monoteísmo, pues, ¿no? Había sacado el culto a un solo dios y restableció el politeísmo, ¿no? El culto a varios dioses, Tutankamón. Bueno, Tutmosis logró la máxima expansión y Ramsés tuvo que ver cuando los hebreos escaparon, ¿no? Recuerda que Moisés los libera en la época de Ramsés. Ramsés también es muy conocido porque construye templos, Karnak, Luxor. ¿Para qué construir estos templos? Para de alguna u otra manera conmemorar sus triunfos. Ramsés se enfrentó a otro pueblo, a un pueblo llamado los hititas, y Ramsés supuestamente los derrota y firma la primera paz de la historia, ¿no? La paz de Kadesh, ¿ya? Bueno, profesor, después de la época de Ramsés y el Imperio Nuevo, que fue un momento de esplendor, vino una época bastante complicada para los egipcios. El renacimiento saíta, ¿no? La capital era Saís, ¿ya? Y acá tenemos al faraón Pesamético. Pesamético es un faraón que reconstruye Egipto. ¿Por qué? Porque después de Ramsés, los egipcios fueron invadidos por los asirios, ¿no? Los asirios de Mesopotamia invadieron Egipto, los asirios. Y ya en la época, y después de los asirios, van a llegar los persas, ¿no?
O sea, Egipto quedó muy debilitado, jóvenes, ¿ah? Y ya Pesamético renace Egipto desde la ciudad de Saís, ¿no? Pero ya Egipto no era pues tan poderosa. Y luego viene la invasión macedónica con el gran Alejandro Magno, que era un griego, ¿no? Entonces, ¿quiénes invaden Egipto? Los asirios, los persas, y luego los griegos con Alejandro Magno, ¿no? O macedónicos. Y Alejandro muere muy joven y sus generales se hacen cargo de Egipto, ¿no? Un general de Alejandro se llamaba Ptolomeo y funda la dinastía ptolomeica, pues, ¿no? Dinastía ptolomeica, de Ptolomeo. Una de esas faraonas será Cleopatra, la última faraón de Egipto antiguo, que se enamora de César, que era un romano. Luego César muere asesinado en el Senado. Ella se enamora de su amigo, de Marco Antonio, el amigo de César general. Y bueno, ya cuando pierden en la guerra contra Octavio, Cleopatra se suicida, igual que Marco Antonio, ¿no? Entonces, ¿quién elimina a Egipto? Roma, pues mira, ahí está. Asirios, persas, griegos y romanos, ¿no, jóvenes? Ahí está. Desaparece la tradición del antiguo Egipto, ¿no? Ahí está. Pero nos han dejado muchas manifestaciones, jóvenes. ¿Como cuáles? Mira acá. Aportes culturales, para que tú recuerdes también siempre, ¿ah? Hoy, mañana y siempre. La escritura, jóvenes. Jeroglífica es la escritura más antigua de Egipto, la más antigua, 3000 o 4000 años antes de Cristo. Hierática era para un uso religioso, actividades religiosas, funerarias. Demótica era más simple para un uso comercial, para un uso económico, ¿ya? O sea, estas escrituras obedecen al tiempo, ¿no? Inicialmente utilizaban jeroglíficos, luego cambió a hierático y en la parte tardía demótico, ¿no? Hierática, uso religioso, funerario; demótica, uso económico, comercial, ¿ya? Calendario, como el sol era su dios, un calendario solar, ¿no? Y tenían 5 días de festividades religiosas. Arquitectura, las pirámides, colosal, gran tamaño; geometría, dominaron. ¿Para qué servía la pirámide? Eran tumbas, jóvenes. Por eso es arquitectura religiosa y funeraria, ¿no? Pero antes de que sea una pirámide, era una mastaba, una plataforma. La unión de varias mastabas originaron las pirámides, ¿no? Y en la época de crisis ya fueron hipogeos, estas construcciones cerca a los cerros, ¿no? A las montañas. Bueno, los egipcios fueron politeístas, jóvenes, muchos dioses: Osiris, Horus, Isis, Ra, ¿no? Dioses homorfos, forma de animal y forma humana, ¿no? Por ejemplo, este dios es Anubis, mira. Pregunta, 3 puntos. Según el video que vimos, ¿Anubis era dios de qué? Este es Anubis, ¿no? ¿Anubis era dios de qué? César Bruno Avendaño, te escucho. De la muerte, profe. No, no era de la muerte, ¿ah? Juliana Briceño. De la, de la momificación. Correcto, muy bien, Juliana, punto. Era un dios de la momificación, del embalsamiento, jóvenes, ¿no? El dios con cabeza de chacal, ¿ya? Entonces, obviamente es una forma humana, mira, piernas y brazos de humano, pero cabeza de chacal, o sea, antropomorfo, pues, ¿no? Y ellos creían en la vida más allá de la muerte, por eso que momificaban a sus muertos, ¿no? El juicio de los muertos. Bueno, Ra es el creador; Osiris, dios de los muertos, preside el tribunal; Set, su hermano, dios de la guerra; Anubis, de la momificación; Isis, la esposa de Osiris, de la luna; Horus, el halcón, el dios de los vivos, ¿no? Horus es el hijo de Osiris y de Isis, ¿no? Ahí está, jóvenes, ¿no? Ahí está el tema de la mitología egipcia, ¿no? Bien interesante, por cierto, ¿eh? Muy bien, jovencitos. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ir. Retroalimentación. Entonces vamos a empezar por acá con estas preguntas que son bien, pero bien sencillas. Voy a mostrarlo por acá. A ver. Dice, ¿cómo se denomina la escritura desarrollada por los sumerios? Levanta tu manito para que puedas participar y generar tus puntitos, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. Leslie Antonio, te escucho, Leslie. Se denomina la escritura cuneiforme. Muy bien, Leslie. Perfecto, ¿ah? Cuneiforme. Cuneiforme. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de un sigurat, jóvenes? Punto, Leslie. Mano levantada. ¿Recuerdan los sigurats? ¿Qué tenían los sigurats para que puedan ascender los sacerdotes? ¿Qué tenían, jóvenes?
A ver, manito levantada. Nadie. Un Sigurat. César Poder. Bruno Avendaño. Avendaño. Poder. Poder, no. Un Sigurat es una pirámide escalonada. ¿Pero qué tenía? Es una arquitectura. Perla. Ladrillos. Perla. Ladrillos. Ladrillos, profesor. Ladrillo, sí. Estaba fabricada de ladrillo, invento sumerio, y contenía escaleras, ¿no? Y contenía escaleras y un patio central, ¿no? Donde se hacían las ceremonias y un patio central. Muy bien. 3. Nombre del faraón que establece el primer tratado de paz en la historia. Era un faraón egipcio, ¿no? Lo mencioné hace un momento. ¿Quién habrá sido, Perla? Menes. No, primer tratado de paz, jóvenes. Leslie Antonio. Ramsés II. Muy Es- bien, pequeña. Ahí está. Ramsés II. Escribe los principales aportes de los sumerios. Con que me digas 3 es suficiente. 3 aportes de los sumerios, vamos. Hay uno que debes recordar, ¿ah? Que es el más importante incluso. ¿Cuál será? A ver por ahí. 1. Mano levantada. 1. La escritura, pues jóvenes. La escritura cuneiforme. Otro, Perla. Su lengua. No tanto, ¿ah? No tanto. Otro. Un calendario, ¿no? ¿Cómo era el calendario de los sumerios? ¿Qué tipo de calendario era? Solar. No, solar es egipcio. Ah, el Calendario lunar, pues jóvenes, lunar, ¿no? lunar, lunar. Y otro, por ejemplo, la rueda, ¿no? La rueda y el ladrillo, ¿no? Algunos aportes, ¿no? Ahí está. Muy bien, jóvenes. Muy bien, lo que viene acá ya lo hemos mencionado, ¿no? Cómo era la escritura jeroglífica, hierática, demótica, hay que completar esta parte. Y hay que colocar acá, ¿no? La descripción, este es un sigurat, escritura cuneiforme y un ritual fúnebre. ¿Qué voy a revisar en el cuaderno, en la presencialidad? Esta página, ¿ya? Pegada en el cuaderno y resuelta, es el control de esta clase, lo voy a revisar en el cuaderno pegado, y voy a enviar también la actividad de esta sesión, ¿ya? De civilización egipcia y Mesopotamia. La actividad la voy a enviar a nuestro grupo personal de la promoción. Bueno, jóvenes, muchas gracias, cuídense mucho y a esperar a su siguiente clase.